haremos realidad muchos sueños más. Un sueño social donde la voz de los pobres sea escuchada y su dignidad promovida. Un sueño cultural de gran belleza y diversidad. Un sueño ecológico que custodie la hermosura natural y abrumadora de nuestros paisajes. Un sueño eclesial con comunidades cristianas entregadas y encarnadas en el Amazonia. Omnipotente, Dios creador, que estás presente en la creación. Toda criatura canta tu amor, toda la vida replica tu voz. Danos la fuerza, danos la paz, para que juntos podamos cuidar nuestro planeta, casa de la... Mía. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios omnipotente, que estás presente en el universo y en las más pequeñas de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminemos y hagamos destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar la admiración, a conocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas de nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos los que están en la sala de Zoom, los que están escuchando por Radio Amanecer. El Papa Francisco nos dice que el camino sinodal es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El carácter sinodal manifiesta el modo concreto de vivir y de trabajar de la Iglesia, puesto que por la gracia en su ministerio más profundo está la participación de los discípulos en la comunión del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean nuevamente muy bienvenidos. Voy a pasar la palabra a Mauricio López para que se presente, haga una pequeña presentación y luego su exposición. Un consejito en el caso de que se llegue a cortar a interrumpir la transmisión para los que están en la sala, es que desactiven la cámara, entonces así pueden disfrutar sin ninguna complicación. Bienvenido, Mauricio, te escuchamos. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se está viendo la presentación ya? Perfecta. Perfecto, muchas gracias.
Pues quiero primero que nada agradecer por la invitación. Mi nombre es Mauricio López, soy secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica y soy miembro de la Comunidad de Vida Cristiana CBX, laicos vinculados a la Compañía de Jesús, Espiritualidad Ignaciana. Y bueno, he tenido el privilegio de compartir con Monseñor Macín durante el sínodo en nuestro círculo menor de reflexión, de discernimiento. Ahí está Monseñor y bueno, hemos tenido también unos encuentros muy esperanzadores también para traer la Amazonía a esta realidad particular de la región donde ustedes están y para que no sea una Amazonía distante o una realidad geográfica lejana, sino ubicar nuestra propia Amazonía. Esa realidad del Gran Chaco, la realidad del acuífero guaraní, los biomas que dan sentido, vida, que son misterio de Dios en su propia realidad. Esa es la Amazonía que queremos traer hoy. La encíclica, la exhortación, querida Amazonía, no es un llamado solamente para quienes trabajamos en esta bioregión o en este territorio específico. Y no es un llamado solamente para defender esa realidad, que por cierto está fuertemente amenazada y lastimada, pero es un llamado, como ya se decía al inicio, a esa nueva dinámica sinodal de la Iglesia. Y en realidad, si se pudiera hacer un resumen de cuál es el llamado que nos hace el Papa, pero que es fruto de un discernimiento con múltiples participaciones, es a la conversión integral, a una conversión pastoral para ser una iglesia en salida y en salida misionera, Evangelii Gaudium, a una conversión cultural para el reconocimiento de los rostros concretos diversos que enriquecen el rostro pluriforme de la iglesia, el decreto Adyentes, el documento de Puebla de nuestro Magisterio de América Latina, la conversión ecológica fuertemente presente en la encíclica Laudato Si, y la conversión sinodal, un documento menos conocido y que se llama Episcopalis Communio, refleja el anhelo del Papa para una iglesia más sinodal, más profundamente sinodal. Entonces, pues agradecer mucho por esta invitación. Quiero comenzar con unas anécdotas que creo que pueden ayudarnos a entender no solo el sueño social, sino todo el proceso del sínodo amazónico y el discernimiento que nos conduce a esta querida Amazonía. Tuve el privilegio de hacer parte del Consejo Presinodal que el Papa Francisco integró, y en una de estas ocasiones no eran grupos muy grandes, seríamos 25 personas, y el Papa estaba todo el tiempo ahí, un gran privilegio. Durante el café, estábamos tomando un café con un sacerdote muy amigo y el Papa se acerca. Una conversación muy simpática, muy agradable, pero luego se pone serio y dice algo que marca mucho como clave hermenéutica de interpretación de todo este proceso, que creo que también puede ser una invitación esencial para este compartir de hoy. Y dijo: pongan atención a lo más importante. La periferia es el centro. Esto fue muy, muy fuerte, porque lo que nos estaba diciendo el Papa es: todo aquello que ha sido considerado históricamente descartable, secundario, inválido, marginal, se torna en la piedra angular. Nada más evangélico que esto, pero en la manera en que nuestras sociedades funcionan. Y lamentablemente también a veces en nuestra iglesia, esto considerado periférico es más bien como rechazado. Entonces, el pedido de una luz, no para derrumbar al centro, sino para iluminarlo, para ofrecerle nuevas categorías, otros modos de ver, y que la periferia, sin dejar de ser periferia, ofrezca esta posibilidad de nuevos caminos. Acuérdense del título del sínodo: nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral, nuevos caminos que no son los viejos. No rechazan lo antiguo, pero el vino nuevo necesita odres nuevos. Y creo yo que aquí hay una invitación que ya habla del sueño social también, cuando nos dice que hay que recuperar el evangelio. Lo considerado descartable se convierte en un elemento esencial de este proceso.
En otro encuentro ya más en pequeño, estos regalos que me ha dado esta experiencia de servicio eclesial con el cardenal Claudio Humes, presidente de la REPAM, y el cardenal Pedro Barreto, vicepresidente, y mi persona tuvimos una audiencia con el Papa, también una conversación muy, muy franca, muy amena, pero luego otra vez se puso muy serio y nos dijo, no pierdan el foco. No pierdan el foco sobre la urgencia, sobre el grito de los crucificados de esta realidad, sobre la Amazonía. Y en este sentido la invitación es no perdamos el foco. Muchos medios de comunicación malintencionados quisieron distraer la atención de lo esencial del sínodo. Los procedimientos dentro del sínodo, Monseñor Massín también puede compartir su experiencia, eran procedimientos en profundo discernimiento, en una gran fraternidad. Evidentemente había temáticas más complejas, había temáticas más difíciles de abordar, pero había un ambiente de discernimiento muy profundo. En cambio, los medios de comunicación afuera estaban distrayendo la atención, llamando un sínodo pagano, un sínodo que rompía con la ortodoxia de la iglesia, cuando lo que estaba en el fondo, y es lo que nos pedía el Papa, no pierdan el foco, era un deseo de evitar que la encíclica Laudato Si, la cual el Papa refirió como la madre de este sínodo, dijo, este sínodo es hijo de Laudato Si, había un intento como de apagar esta fuerza transformadora de la Iglesia, su magisterio social en la encíclica Laudato Si, haciendo perder el foco, que nos distrajéramos con las imágenes, además imágenes bellísimas de la fecundidad, de la vida que está por nacer, de la Amazonía como fuente de vida, nada más que eso, pero no perder el foco de la situación, la periferia es el centro, no perder el foco. Y Monseñor Massín también se acordará mucho, el Papa nos provocó varias veces durante el sínodo, estuvo muy silencioso en los procesos de discernimiento, pero muy activo tratando de dar orientaciones. Y en un momento dado, conforme se daban las discusiones, nos dijo, a mí me falta algo. La situación grita, la realidad grita. El sueño social es un sueño que responde a una situación que grita y nos estamos quedando cortos. Y nos pidió un desborde. El mal que destruye, que impide la vida, que está violentando a la Amazonía, a sus pueblos, pero al Gran Chaco, al acuífero guaraní, a todos estos biomas que son esenciales para el futuro, están siendo violentados y nos están superando esas fuerzas. La Iglesia tiene que hacer un desborde, no tener miedo también a buscar nuevos caminos. Entonces, creo que esas tres anécdotas ayudan mucho a contextualizar la reflexión del día de hoy. Quisiera iniciar con una imagen que me parece que es muy evocadora y les invito a que podamos contemplar un momento. ¿Qué evoca en mí esta imagen que estamos viendo en este momento? ¿A qué me remite? ¿Qué expresa de la vida, de la diversidad? ¿Qué rasgos de la maternalidad de Dios expresa esta imagen? Porque el llamado en el sueño de la querida Amazonía y el sueño social es a cuidar, a defender, a proteger, pero no desde la causa ideológica o sociológica, usando los elementos, por supuesto, de la análisis social, es una causa reinocéntrica, del cuidado de la vida, de precautelar la vida, de proteger, y pues estas manos que hablan de una maternalidad de Dios también, son manos cansadas, desgastadas, que cuidan, que luchan, que facilitan y favorecen la vida. Y junto con esta imagen, una frase del libro sagrado de los mayas, que a mí me parece que es muy, muy importante y que da sentido en clave de interculturalidad. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Ahí hay una consigna clave también en todo este proceso. El sueño de querida Amazonía es un sueño que no es ingenuo, que reconoce todas las situaciones históricas y actuales que están pesando sobre este territorio, bioma, pero en general sobre tantos otros lugares y los pueblos originarios de estos lugares, y una invitación a volver a las raíces.
volver a las fuentes. Por eso la periferia como centro, piedra angular de nuestra fe y del Evangelio, lo pequeño que transforma, lo periférico que redime, y así podríamos también continuar. Una frase del padre jesuita Teilhard de Chardin, que también fue incomprendido en una cierta época de su vida, pero creo que nos habla un cambio radical de comprensión. El sueño social hay que abordarlo desde una convicción de fe, si no se vuelve, insisto, pura ideología. Y él decía, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Ahí está la propia teología de la encarnación, la noción de un Cristo encarnado en medio de la realidad. Yo que provengo de la espiritualidad cristiana, pero desde el camino ignaciano, hay una contemplación en el centro de los ejercicios que es clara, y es Dios mismo, Dios Trinidad, Dios comunidad, mirando la realidad de la tierra y viendo cómo los seres humanos nos íbamos alejando del sueño de Dios, unos naciendo, unos muriendo, unos riendo, unos llorando, unos en paz, unos en guerra, en toda diversidad, viendo que nos estábamos alejando del sueño de Dios, deciden como Trinidad hacer redención del género humano, hacer sentido de la vida, acompañar un sueño para plenitud, y se adentran en esa realidad para acompañarla y comprometerse con ella. Ahí está esta noción de la espiritualidad, no como un acto momentáneo, como un ejercicio en el sentido más superficial, sino como una experiencia completa de espiritualidad. Y además ahí, sin estos miedos, porque lo que está en el centro, y Laudato Si lo refleja muy bien, es la necesidad de recuperar la capacidad de misterio, la belleza de Dios y lo creado en nuestra creación, en el otro, en la otra. Ahí se van viendo los sueños de esta querida armonía, insisto, para añadirle sentido a nuestra fe, para fortalecer los caminos de nuestra fe, pero también desde la riqueza del compromiso concreto con la realidad, desde la interculturalidad, desde la opción ecológica. Laudato Si no es un documento más, es magisterio social de la Iglesia. Como magisterio tiene el mismo valor magisterial que el resto del magisterio. No es opcional. Hoy, y lo digo pues con delicadeza, pero no se puede ser creyente en Jesucristo, miembro de esta iglesia, sin asumir también una opción por los más empobrecidos, el sueño social, y por el cuidado de la casa común. Esta noción de coexistencia o procedencia es parte de nuestra fe. Recuerden cuando estamos en nuestras expresiones simbólicas más profundas de la fe, el miércoles de ceniza, ¿qué nos dice? Del polvo vienes, al polvo volverás. Dios sopla el soplo divino a través de ese barro, y en ese barro sueña un sueño y busca que podamos liberarnos en este sentido de la zarza ardiendo y el llamado a Moisés: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Otra vez una conexión con la tierra. Ahí es donde se expresa también la presencia de Dios, y ahí hay una invitación de clara índole social. He escuchado, he visto, he sentido el dolor de mi pueblo y pido que lo liberes. Moisés, como nosotros, igual que en el camino de la Amazonía, pues un poco tartamudo, un poco frágil, con una realidad y una identidad también limitada. Y ante esa cuestión el propio Dios le dice: yo estaré contigo, yo te pondré también las palabras adecuadas, yo te acompañaré. Así que en este sentido hay ahí como toda una invitación a recuperar esta noción de encarnación. Bien, aquí hay unos rasgos que me parece que son esenciales, ya los he ido expresando de cierta forma, y son unos rasgos que dan cuenta también de este camino sinodal. Una espiritualidad de la creación, como ya decíamos, el sueño social y de la querida Amazonía parten de ver que toda la creación, y en ello la creación de los hijos e hijas, es una creación eminentemente buena, positiva. Dios está presente también en esta realidad.
Una segunda cuestión que creo que es clave también para entender el sueño social es: estamos en una vivencia de una fraternidad rota. El modelo de Caín sigue venciendo sobre el modelo de Abel. Caín es el modelo del dominador, el deseo de reducir a Dios a mi imagen y semejanza para justificar mi modo de relacionarse con el mundo. Y Abel, el que cuida, el que precautela, el que protege la vida. Cuando Caín ve que Dios favorece a Abel, es tanto su enojo que decide asesinar a su hermano. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, sigue siendo la pregunta más importante en este día. Es la pregunta en el corazón de Querida Amazonía, la pregunta esencial del sueño social. Y la respuesta que da Caín es la misma que sigue dando la sociedad de tantas maneras. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta ruptura, esta vivencia fratricida que sigue presente, que impide, como denuncia la propia exhortación en el sueño social, la plenitud, porque tenemos rasgos de injusticia y de crimen, de una ruptura del sentido comunitario, de instituciones dañadas, muchas esencialmente corruptas, y que hacen imposible esta como recuperación de la fraternidad perdida. La espiritualidad liberadora que ya mencionábamos, Moisés frente a la zarza ardiente y el pedido de liberación, una espiritualidad de la encarnación, eminentemente también en clave de sueño social, que es esta que ya mencionábamos, de la Trinidad adentrándose en el mundo, Cristo encarnado como compañero de camino, queriendo redimir, y una última, una espiritualidad del diálogo intercultural. Romper esos temores a lo distinto, la visión del Cristo completo, del Cristo total, supera nuestras hermosas pero limitadas concepciones, estructuras. Tenemos que creer que la proyección de Dios es más allá de nuestros límites y que las realidades culturales distintas, como expresa el Concilio Vaticano II, como expresa el magisterio latinoamericano, dan cuenta de semillas del Verbo encarnado en todas esas otras realidades, y la capacidad de encontrar a Dios en todo lo creado. Bien, pues en clave de sueño social, lo que se nos está presentando es un mundo roto. Y es un mundo roto no solo en materia ambiental. La cuestión ambiental como fracaso es consecuencia de una situación insostenible. Y es que cuando a mí me preguntan cuál es el verdadero problema ecológico, yo siempre digo, es uno, y lo explica la encíclica Laudato Si: inequidad planetaria. Cuando en este planeta tenemos alrededor de 900 millones de pobres, y en América Latina habrá 200 millones más de pobres después de esta tremenda pandemia, los más vulnerables también entrarán en esta situación. Y frente a eso vemos que 8 familias concentran la misma cantidad de riqueza que el 50% más pobre, algo no anda bien. Cuando el 1% de la población planetaria concentra cerca del 85% de la riqueza planetaria, algo no anda bien. Cuando decimos que hay que explotar esta casa común para alimentar a los hambrientos, que ciertamente hay 800 millones de personas con hambre el día de hoy, pero lo contrastamos con una situación de desperdicio, de descarte, de simplemente tirar a la basura el 35% de la comida que producimos, algo no anda bien. Este sistema, como el Papa lo ha denunciado, está sustancialmente roto. Y está sustancialmente roto porque excluye, porque no permite la posibilidad de la vida plena y porque pone en el límite al planeta y a toda la población empobrecida, porque hay una situación de inequidad. El verdadero pecado ecológico es la inequidad. Y en este sentido también el planeta llega a un punto límite. Se dice que hoy estamos consumiendo el equivalente a 1.6 planetas. Esto solo es posible como modelo matemático. Existe un planeta. Hemos decidido una mirada de desarrollo, crecimiento, consumo ilimitado sobre un planeta limitado. Miren la situación de la pandemia.
La pandemia no es un castigo de Dios, la pandemia es consecuencia del modo en que nos hemos relacionado con otras especies animales y de la expansión de la misma. El hecho de que se torne en pandemia tiene mucho que ver con la falta de equilibrio y de salud en los ecosistemas. Entre ellos el más importante, la Amazonía, pero no solo. Toda la degradación ambiental hace que el equilibrio planetario se rompa. Y en este sentido el cambio climático es otra pandemia enorme, una crisis climática que se está viviendo. Entonces, el sueño social del Papa nos invita a enfrentar estas situaciones desde una perspectiva de fe creyente, pero también denunciando y anunciando, porque esto no puede seguir así. Incluso el Papa en el encuentro con los movimientos populares de Santa Cruz dice: pedimos perdón por los pecados y crímenes cometidos en el proceso de colonización. A un lado de eso siempre hubo gestos hermosos, enormes, de una iglesia encarnada, y todavía los hay, pero todavía hoy prevalecen algunas presencias con esta actitud dominadora, colonizadora, y creo yo que en el fondo también tiene que ver las problemáticas que se vivieron en el sínodo, sobre todo afuera o en unos sectores pequeños, tenían que ver con el rechazo a lo diferente, con el temor a lo diferente. Cuando en Cristo los encuentros con los márgenes, con lo distinto, iban generando en él nuevas dimensiones en su sentido también de compromiso con la vida. Estamos en una pugna entre la cultura del descarte y la cultura del encuentro. Y eso es lo que está en juego en este momento. Entonces, en este sentido, lo que estamos es llamados a discernir con profundidad cuál es nuestra respuesta ante esta realidad. La encíclica Laudato Si señala 6 grandes desafíos y que están conectando. Acuérdense, aunque el sueño del Papa y de lo que estamos tratando hoy es el sueño social, la clave es la conversión integral. Y en la encíclica Laudato Si claramente se nos expresa: no hay 2 crisis separadas, una ambiental y una social. Es una sola crisis socioambiental. ¿Cuáles son los rasgos de esta realidad? Contaminación, basura y cultura del descarte. Lo social conectado con lo ambiental. El cambio climático, que a quién afecta en primera instancia. Si esto sigue así, en un tiempo de 30 o 40 años habrá 300 millones de refugiados climáticos. Implicaciones sociales de esta emergencia o catástrofe ambiental. La cuestión del agua, un tema absolutamente también relevante, delicado, y que es materia también de discusión por su no accesibilidad. Yo tengo anécdotas muy, muy fuertes estando a 200 metros del río Amazonas, del río Negro en Manaus, que luego se conecta con el Solimoes, integra el Gran Amazonas, donde no había acceso a agua potable. No hay acceso a agua potable. Y al mismo tiempo edificaciones de lo más modernas en Manaus, una ciudad de 2 millones de habitantes, y gente viviendo en medio de su propio desperdicio. El agua literalmente, de alguna manera, imposible, no apta para el consumo humano. Toda la materia orgánica de desecho de estas familias que viven en estas favelas o villas está ahí, viven en su inmundicia. Tienen que vivir de ella cuando tenemos ahí, a 200 metros, y no exagero, el gran río Mar. Este problema ético, este imperativo ético universal, tiene que ver con este sueño social para la Amazonía, pero creo que es evidente para cualquier lugar del mundo y cualquier sitio donde estén siendo crucificados. Nuevamente los tantos rostros de Cristo diverso en los más empobrecidos. La pérdida de la biodiversidad, hoy más que nunca un tema gravísimo, porque produce el cambio climático, acelera esta situación. La Amazonía es el mayor estabilizador climático del planeta. Entonces, cuando va perdiendo su biodiversidad y su capa forestal, lo que se produce es un desbalance en este equilibrio climático. Creo que hace 2 días, en las regiones más frías del planeta, en los polos, en la parte de Siberia, 40 grados centígrados. Y eso implica derretimiento de todas esas capas, liberación de dióxido de carbono. Dicen que también otros virus que pueden estar ahí
de alguna manera contenidos pueden liberarse. Esta es una situación muy grave porque, como ya se decía y se dice en la encíclica, todo está interconectado, así como la Amazonía está conectado con nosotros, con toda la humanidad. Deterioro de la calidad de vida humana y degradación social y la inequidad planetaria que ya mencionaba. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Creo que esta es unas simples imágenes de la Amazonía también, que ha pasado de ser el patio trasero del planeta, el sitio a quien nadie le interesaba, a convertirse en plaza central, codiciada y disputada por intereses con un fin también de acumulación, destrucción. Pero para la Iglesia, como paradigma. Otra cosa que fue problemática en el sínodo, el llamarle a este territorio un lugar teológico. ¿Quiénes somos para poder decidir dónde o no está presente la presencia y la expresión de Dios? La expresión de Dios y su presencia es, está presente en todo y en todos. Entonces, llamar a la Amazonía un lugar teológico, así como los hijos e hijas de Dios también, como presencia de Dios, es algo que nos permite relacionarnos de una manera que nos invita al respeto, al cuidado. Entonces, este territorio refleja también un paradigma para el mundo, para la Iglesia, por su importancia, como ya decíamos, como estabilizador climático, pero también por todo lo que ella nos puede enseñar hoy que nos damos cuenta que estamos fracasando como humanidad. Insisto, pensemos en nuestras distintas Amazonías. ¿Cuál es tu Amazonía? Tu Amazonía cercana. Realidades distintas que también son expresión del misterio de Dios y también representan esta crucifixión de los más pobres, de las culturas y de la casa común. Esta frase del Papa, dicha muy poco después de asumir su primer viaje, después de haber sido nombrado Papa a Río de Janeiro. La Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas listas para irse después de explotar. Desde el principio ha estado presente con misioneros, congregaciones, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona. Es un examen decisivo y es un banco de prueba para la Iglesia. 2013. No es casualidad que el Papa, escuchando y percibiendo este llamado del paradigma de la Amazonía para el mundo, toma esto desde el 2013 y lo va discerniendo, va sintiendo un llamado. Nosotros en la REPAM creo que hemos podido acompañar todo este proceso para que el Papa diga, aquí hay una intuición. No se trata de la Amazonía siendo más importante que otras realidades. Se trata de la Amazonía como paradigma, como gesto, como rostro, como una oportunidad para encontrar nuevos caminos para toda la Iglesia. El sínodo no fue un sínodo regional, fue un sínodo especial, es decir, de la Iglesia Universal sobre una región que se llevó a cabo en Roma. Si no, se hubiera llevado a cabo acá en Manaus o donde sea. Se llevó a cabo en Roma porque era un sínodo de la Iglesia Universal especial sobre una realidad particular que tiene algo que decir. Son 9 países. Muchas veces ubicamos la Amazonía solo con Brasil, claro, tiene casi el 65%, pero son 9 países que integran este bioma. Es un territorio, es un sistema. Y lo más importante son pueblos originarios, hay 33 millones de habitantes. Lamentablemente, en estos días estamos llegando casi a 300,000 contagiados en una población de 33 millones de habitantes, cerca de 15,000 fallecidos en toda la Amazonía. Y los pueblos originarios, fíjense, del total de 33 millones de habitantes, entre 2.5 y 3 millones son pueblos indígenas, que representan casi 400 pueblos distintos. Hoy la pandemia ha afectado a más de 160 pueblos distintos. Y esto es una situación gravísima también para el futuro, ¿no? Esta es una situación de las presiones que se están viviendo en la Amazonía. En el lado izquierdo, presiones, las quemas. Se sigue quemando la Amazonía. No hay cuarentena para la destrucción. No hay cuarentena para esta actitud voraz, depredadora. Mientras los pueblos tienen que resguardarse con muy poca atención adecuada, siguen estas intenciones de destrucción. Y en el lado derecho, la deforestación.
nunca hubo más deforestación en la Amazonía de Brasil que en estos últimos meses, al menos en los registros de las últimas décadas. Y la Amazonía tiene relación con ustedes de una manera directa, porque el agua que se produce por un frágil sistema interconectado que produce este balance, pero es un sistema frágil, es una bomba de agua, con la evaporación de las aguas del océano, empujadas por los vientos alisios, después capturadas también por todo el follaje de estos árboles, produciendo entonces también como nuevos ciclos de vida y ciclos de agua, y esas nubes que después se distribuyen a todas las regiones de Paraguay, Argentina, Uruguay, que son fecundas y fértiles gracias a este complejo sistema de la Amazonía, ahí estamos profundamente conectados. Y no solo eso, el 20% del agua que existe apta para consumo humano no congelada del planeta se produce en este ecosistema. 1 de cada 5 vasos de agua que todos bebemos, que todo ser viviente consume, se lo debe a la Amazonía. Ahí empezamos a ver la interconexión. Exceptuando los océanos, que son los más grandes productores de oxígeno, sin contar los océanos, la Amazonía puede producir hasta el 25% del oxígeno planetario, además de lo que producen los océanos, que son los más grandes productores. Entonces, ahí hay un tema también de una relación directa. Pero en este sentido, entonces, la presión sobre la Amazonía es tenaz. Y quiero entonces ahí sí leer el sueño social del Papa en la querida Amazonía. Todo este tejido ha sido para entender desde dónde, por qué, los gritos concretos de la realidad. Y entonces, ¿qué nos pide el Papa? Y dice, sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. El primer sueño de la exhortación es un sueño social. Después vendrá un sueño cultural, luego un sueño ecológico y al último un sueño eclesial. Quiere decir no que tenga mayor prioridad, pero nos está hablando de una mayor urgencia. Nos está hablando de la relevancia, del compromiso con los empobrecidos, crucificados, para que haya dignidad para ellos y con una opción preferencial por los pueblos originarios. En este sentido, entonces, para ir cerrando y abrir para la conversación, lo que se nos está pidiendo, este es un mapa que ha hecho la REPAM. ¿Cuáles son los problemas sociales que tenemos en la Amazonía? Hicimos todo un levantamiento en toda la Panamazonía, en los 9 países. Entonces, la propia población expresa, lo más grave en materia social es la pérdida de su cultura y su identidad. Luego el tema, la presión sobre sus territorios. Toda la situación de no demarcación, la expulsión de sus territorios. Tercero, no hay un respeto a la consulta previa, libre e informada. Materia de derechos, como el sueño también lo expresa el Papa. Y así algunas más. Y en los temas de violencia a la cultura, es un tema, sobre todo, los derechos de las minorías étnicas a vivir su cultura. Están siendo violentados. El derecho a una identidad, a una nacionalidad propia cultural, derecho a la no discriminación. Y luego aquí tenemos otro gráfico, se ve la letra pequeña, pero el morado es donde acompaña la iglesia u otros actores los problemas, y el amarillo es donde no acompaña. Más abajo, las situaciones donde hay más acompañamiento en temas de pobreza material. La iglesia se hace presente y se siente una presencia cercana. En temas también de conductas de riesgo, drogadicción, situaciones de migrantes, incluso de salud. ¿Dónde es donde hay menos acompañamiento? Y donde podemos ver que hay las situaciones más graves. La cuestión también de conflictos políticos, persecuciones, en situación también de otras denominaciones que van forzando una ruptura con su cultura, instrumentalización de las culturas y las comunidades indígenas, etc. 4 palabras para cerrar entonces y que son invitaciones para poder alcanzar este sueño social. Metanoia, conversión radical del corazón, conversión profunda interna. Podemos tener otro signo de la Amazonia, otra encíclica Laudato Si,
los mejores estudios sobre el sueño social, si no comienza conmigo, conmoverme con la realidad, misericordiar, como dice el Papa, tener un corazón que siente con el otro y salir y transformarme por dentro, no hay posibilidad de esta conversión integral ni de los sueños que Pablo Cahen quería Amazonía. Segundo, la otredad, la alteridad. Solo somos personas en plenitud en el encuentro con el otro, con la otra. El misterio de la vida se teje a partir del encuentro. Y sobre todo, en una opción de fe y evangélica, la opción preferencial por los más empobrecidos. Cómo asumir este sueño social, reivindicando y reafirmando la opción preferencial por los más empobrecidos desde la mirada de que ellos mismos son sujetos de su historia. No una mirada lastimera, funcionalizante, sino una mirada de promoción, que sean sujetos de su historia. Pero el Papa lo hace más complejo, porque entonces nos plantea la hermana madre tierra como otra. Somos capaces de reconocer a la hermana madre tierra como verdaderamente otra, ese temor sin fundamentos de perder la centralidad del ser humano, del seguimiento de Cristo, no. Es un hecho concreto, somos materia. De polvo eres y el polvo vendrás, dependemos de la tierra. Si destruimos y degradamos la tierra, destruimos el futuro planetario. El ser humano no puede tener vida y vida en abundancia si no tiene un entorno y un ecosistema en el cual vivir. Y tenemos que cambiar la visión de Caín, del dominador, por aquella del protector, quien precautela. Podemos encontrar alteridad en esta otra hermana madre tierra. Y por cierto, está inspirado en San Francisco de Asís decía hace 900 años. Discernimiento. No basta con comprender la realidad, sino es entender los elementos de fondo. ¿Cuál es la causa estructural del pecado social? ¿Cuál es el pecado estructural central? Como ya les decía, en este caso, la inequidad. Incluso en tiempos de pandemia, donde las situaciones se agravan, grupos que controlan muchos intereses, como ya decíamos, siguen destruyendo, siguen ampliando la frontera agrícola para el agronegocio, no para alimentar a los hambrientos. Se desperdicia, como ya dije, el 35% de los alimentos que se producen. No es rentable distribuir a todos los hambrientos. ¿Cuál es la causa estructural de este pecado? ¿Cómo vamos a responder frente a más de 200 millones de pobres extras que van a salir después de esta pandemia? ¿Cuál es el discernimiento? Creyente, pero analizando la realidad frente a esto para asumir ese sueño social. Y por último, la parresía, también de nuestra tradición creyente. Hablar la palabra clara, recuperar el sentido profético de ser iglesia, asumir esta invitación a cambiar la realidad, a transformarla. Este sueño social implica una convicción desde dentro, desde el corazón. Y bueno, pues esta foto creo que es como muy reveladora. Ese primer día del sínodo amazónico, de su fase asamblearia, con el Papa rodeado por este pueblo de Dios que se sintió en casa en la Basílica de San Pedro y peregrinó hacia el inicio de nuestra asamblea, con los mártires acompañando el camino. Quiero cerrar solo diciendo, no se trata entonces de la Amazonía geográfica, se trata de la Amazonía simbólica, del paradigma, de la novedad que presenta, que el Papa quería también ofrecer a la Iglesia, y cómo esto ilumina y compromete en nuestras propias Amazonías, en la más cercana a ustedes también, en toda esta realidad en Reconquista y demás. Y nuevamente, como ya les decía, hemos estado hablando con Monseñor Mazzini, con Monseñor Ojea, a la luz del sínodo amazónico, también con la Conferencia Episcopal de Paraguay y de religiosos y religiosas en Paraguay, y con otras personas, cómo seguir fomentando la creación de redes eclesiales alrededor de biomas. En este caso se habla del Gran Chaco, por otro lado el acuífero guaraní, quizá algo que conecte. Se está hablando de una red eclesial mesoamericana que ya tiene un tiempo andando. En el CELAM se están incorporando estas perspectivas de redes. Y no sé si escucharon, este lunes se cumplió también un anhelo, a pesar de la pandemia, de ir adelante con el sínodo amazónico creando algo inédito, un instrumento, una estructura eclesial
que no tiene precedentes, que es una conferencia eclesial de la Amazonia. Esto lo hemos hecho en diálogo cercano con el Santo Padre y con este deseo de que el sínodo tenga vehículos adecuados para que estos sueños, estos 4 sueños, no se queden simplemente como una inspiración, sino que sean praxis, concreción, así como el propio Cristo encarnado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Excelente tu exposición. Vamos a esperar si alguien quiere formular una pregunta, puede activar el micrófono y hacerlo. Para la gente que está escuchando por la radio, les contamos que terminamos con la exposición de Mauricio López, Un sueño social, con este ciclo de conferencias, Querida Amazonía. También pueden hacerlo al número 3482-309-320 o escribirlas en el chat de la sala de Zoom para poder leer las preguntas. Quizá mientras se animan algunos, si me permites, Ludmila, un poco provocar a Monseñor Massín, si se anima, que estuvo presente en el sínodo, que estuvimos también acompañando ese círculo menor y hemos ido dialogando posibilidades, perspectivas para estas otras redes también afines o similares. Si se anima Monseñor Massín a decir alguna palabra, sin duda enriquece esta reflexión. Bueno, te saludo, Mauricio, agradecido por la exposición, por lo que compartiste, conmovedor, creo, para todos los que estamos aquí en la sala y también para mucha gente que nos está siguiendo. Te agradezco también el hacer este tiempo, de dedicar este rato para nosotros, con todas de estos días, y mis felicitaciones por la Asamblea Eclesial de la Amazonía, que sí la he celebrado con mucho gozo y mucha alegría. A mí me parece que, además de todos los contenidos y cosas que nos podemos llevar personalmente, es importante de la Amazonía como paradigma en la que has insistido, para que nuestra mirada, después de elevarse o mirar el horizonte de la Amazonía, pueda quedarse o fijarse en nuestras zonas más cercanas, aquí en el Gran Chaco, donde nosotros vivimos, y muy cerquita tenemos el acuífero Guaraní, y comenzar a pensar y comenzar a actuar también, o sea, no quedarnos con el encanto de lo que puede ser una reflexión. Esto es no solamente algo que puede resultar interesante para escuchar, sino que es algo muy grave y es algo que cuestiona e interpela a la Iglesia. O sea, no podemos quedarnos con brazos cruzados. Mi deseo como pastor, escuchándote a vos, un laico comprometido, a quien valoro mucho y te considero un compañero de camino en el sentido más propio, ¿no? Porque estuvimos en un sínodo juntos. Es decir, escuchándote a vos, que muchos laicos como vos y juntos y iglesias de aquí, de la zona del Gran Chaco y del acuífero Guaraní, podamos animarnos a mirar con los ojos de Dios, con fe, esta Amazonía que es la nuestra, y encontrar en el espíritu y en la fe las respuestas convenientes para eso. Es la intención, es lo que estamos queriendo trabajar juntos. Ahora, yo hoy me siento ya un poco más acompañado porque hay un grupo importante de gente, laicos, religiosas, he visto,
no sé si creo sacerdotes también, y esto lo vamos a seguir multiplicando, que podemos entusiasmarnos y comprometernos con esto. De corazón, gracias Mauricio, y que sea fecundo tu servicio en esta nueva organización, en este nuevo instrumento que la Iglesia latinoamericana tiene. Gracias, Monseñor. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Yo quiero saludar a la gente que está presente, a los hermanos de Nova Más. Gracias a ellos pudimos compartir la semana de la Laudato Si, y se encuentran cumpliendo 3 años, así que bueno, la felicitación y el saludo para los que están presentes. Voy a leer algunos mensajitos que van dejando. Es muy buena la exposición, es increíble lo que uno va aprendiendo y madurando, es movilizador, anima y fortalece el ánimo a seguir mejorando y transmitiendo la importancia de la querida Amazonía. La información de la realidad. ¿Sí? Ludmi, ¿Sí? Luisina soy. Luisina. ¿Sí? Quería saludar a Mauricio. Mauricio, yo formo parte del equipo diocesano de Pastoral Social, con Monseñor Cochea ahí a la cabeza del equipo, con un grupo de compañeros que también está en la sala de Zoom. Y bueno, y quería compartirte que lo que más me quedó y es mi más profundo deseo y del equipo, es poder continuar y tener esta mirada, poder tener nuestra mirada puesta en nuestra Amazonía, ¿no? Ese es el deseo profundo que tenemos como equipo, y bueno, y que los invito a mis compañeros de camino y de la diócesis a poder tomar esta mirada que vos decís, y poder hacerla realidad, ¿no? Esto, nada más. Gracias. Bien, Gracias. gracias, Lucina. Mauricio, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bien, están preguntando si vamos a poder tener acceso al material que fuiste compartiendo, porque nosotros, bueno, dejamos grabados esta exposición, pero también hay personas que quisieran las diapositivas que ibas compartiendo. Sí, con muchísimo gusto. Puedo mandarle a Monseñor Macín, y si no, me indican un correo y yo lo envío, y voy a escribir en el chat la página web de la REPAM, donde hay muchos materiales también a disposición. Por ejemplo, ya que surge, nosotros elaboramos una serie radial sobre la encíclica Laudato Si, que es bellísima, es sumamente creativa. No es sobre la Amazonía, aunque la REPAM la produjo, es sobre, digamos, la encíclica en general. Y es una propuesta donde el personaje central es San Francisco de Asís, que regresa a la tierra el día de hoy y se encuentra el desastre que hemos producido. Entonces empieza a preguntar qué ha pasado, y como tiene la capacidad de hablar con las criaturas, vuelve a hacerlo, pero ahora habla con el hermano petróleo, habla con la hermana soya transgénica, habla con la hermana lombriz, con la hermana abeja. Entonces vamos haciendo toda una reflexión sobre el contenido de la encíclica Laudato Si de una manera súper creativa. Son 20 programas, siempre terminan con la voz del Papa de la encíclica, que yo creo que puede ayudar mucho. Eso se encuentra muy fácil en internet, simplemente, y voy a escribirlo también, escribiendo serie radial Laudato Si, y con eso la encuentran. Y hemos hecho lo mismo en un formato de audio, de animación. Es una caricatura de San Francisco de Asís. Esos son 8 capítulos. También se intercambia la imagen de la animación con testimonios y luego con frases del Papa. Y esa también se encuentra muy fácil poniendo en internet simplemente Viajero de Asís. Son materiales que hemos producido,
que creo que les pueden servir. Y insisto, no son sobre la Amazonía, son sobre el paradigma del cuidado de la creación, sobre la invitación a la conversión socioambiental y eso. Bueno, todo para decir también con mucho gusto, les mandaré la presentación para que la tengan también. Si yo puedo recibirlo, podés enviármelo y después se lo reenvío a la gente de Pastoral Social y de allí a la demás gente que ha participado de la reunión. Encantado, Monseñor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer una última pregunta, pero me parece que está más dirigida a Monseñor Massín, que dice, Mauricio habló de que se están dando pasos en nuestra región. ¿Podría decirnos algo, Monseñor, respecto a dónde seguir las novedades para quienes estamos interesados? Bueno, los primeros pasos estamos dando, hemos conversado, como decía Mauricio, con él y con Monseñor Ojea. Ahora un segundo paso que quedó en mis manos es conectarme con los obispos de las zonas de frontera que tienen ya una reunión establecida para ver si podemos ir generando una especie de encuentro entre la zona del Gran Chaco y la zona del acuífero guaraní, y ir dándole a este espacio que ya está funcionando con vaivenes, pero está funcionando y se reúnen para estudiar distintos temas, a ver si podemos darle este sentido de reflexionar y discernir sobre los territorios que nos ocupan, ¿no? Y ese sería un paso que yo estoy empezando a dar con todos los obispos de nuestras fronteras, sería con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, y también una conexión con el Asunción y la gente de Paraguay que tiene mucho entusiasmo y fuerza en este sentido. Cuando tengamos alguna cosa diseñada, y dar algún paso y lo vamos a comunicar de manera, digamos, cómo iremos haciendo los encuentros, posiblemente por zona, a ver cómo salimos de la pandemia, para empezar a soñar juntos, digamos, qué iglesia para esta realidad y qué respuesta podemos a esta realidad que nosotros tenemos que custodiar, que son estos dos espacios que nombramos, nuestras Amazonias más pequeñitas, pero no por eso menos hermosas, ¿no? Entonces vamos a ir de a poco comunicando esos datos para quien hacía la pregunta y bueno, con esto, digamos, yo me animo a decir que a mí una de las cosas que me deja el compartir de Mauricio, además que yo lo admiro por su compromiso como laico, digamos, en todo esto, por su sabiduría, por su trabajo menor, y lo hemos hecho muy bien, digamos, y ahí hemos aprendido se ha generado este afecto, pero yo he también reconocido en él la pasión por su tierra, por la tierra donde Dios lo puso, ¿no? Y donde hoy está el amor por esa tierra. Y yo creo que ese también es uno de los secretos que tiene que despertar en esto, o al menos de la intención de lo que estamos haciendo, ¿no? Que amemos nuestra tierra, que pongamos nuestro corazón en el lugar donde estamos y busquemos el modo de cuidar todo lo que significa, ¿no? También la realidad humana, porque nos acordamos que la ecología
según Francisco, no nos hace ver, no es solamente la parte de la naturaleza, la creación. Y entonces, también el padre Mamerto Menapace, que es un hijo de estas tierras, para Mauricio, le digo, es un escritor, así un sacerdote, un monje, poeta, que escribe en estilo gauchesco. Él tiene una frase muy linda, que dice: si amamos nuestra tierra, que la madrugada nos pille sembrando, es decir, nos encuentre sembrando. De eso se trata, ¿no? Es decir, de amarla y de sembrar la semilla del reino. Si me permite, Ludmi, también yo estaba sentado en el círculo menor del sínodo amazónico. Por un lado estaba Monseñor Macín, Gran Chaco, y por otro lado estaba Monseñor Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya también. Entonces yo ya sentía también una presencia que llamaba. Solo para decir también en el sentido de lo que Monseñor ahora expresaba, estas redes territoriales ya son una realidad que por un lado han permitido visibilizar esta llamada a qué tipo de iglesia queremos ser en estos territorios, como decía Monseñor, y trabajar juntos a partir de las fragilidades. No es casualidad que haya redes ahora en Mesoamérica, en la cuenca del Congo, en regiones de Asia, en la parte de los bosques de Indonesia, de Filipinas. He tenido el privilegio de acompañar a estas redes también en el proceso. El Papa Francisco está muy, muy de cerca, y esta red de Gran Chaco Acuífero Guaraní, de alguna manera es ya un compromiso hecho de parte del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, para acompañar. Entonces, como decía Monseñor también en las conversaciones con Monseñor Ojea y las estructuras ya existentes, yo tenía también mucha gratitud de esta invitación y muchos deseos de estar aquí con ustedes, porque la misión que me tocará asumir en próximos meses es el impulso de estas redes luego de estos 10 años de trabajo en la Amazonía y en la red. Entonces, le pido a Dios que nos permita seguirnos encontrando, como decía Monseñor también, conforme se vaya proponiendo algo, pues estar también haciendo partícipes a todos ustedes, mujeres y hombres de iglesia de esta región, y con certeza estaremos remando juntos en los meses y años por venir, así lo creo. Amén, amén, así será. Bueno, les voy a pedir que enciendan las cámaras para tomar una foto final. Invitarlos para el próximo jueves, 16 de 9 de julio, es feriado. Nos pasamos al jueves 16 con un sueño cultural, que ahí vamos a estar acompañados de la pastoral aborigen. Así que bueno, vamos a estar recordándole durante esa semana. Mauricio, renovamos el agradecimiento, te comprometemos a enviarnos el material, a hacernos llegar, y bueno, nos despedimos entonces con ese sueño social y esa pregunta: ¿dónde está mi hermano? Muchísimas gracias, bendiciones para todos, y Horacio, si querés decir algo más, si no nos despedimos. Pueden prender los muchas micrófonos. gracias. Enviaremos el video de la conferencia. Después informarán dónde se va a colgar, en qué red social. Seguramente informarán a través de Luisina o Ludmila. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Seguimos navegando. Gracias. Gracias, Mauricio. Hasta luego, Monseñor. Gracias a todos. Muchas bendiciones, Mauricio. Gracias. Igualmente. Hagamos realidad muchos sueños más. Un sueño social donde la voz de los pobres sea escuchada y su dignidad promovida. Un sueño cultural de gran belleza y diversidad. Un sueño ecológico que custodie la hermosura natural y abrumadora de nuestros paisajes. Un sueño eclesial
con comunidades cristianas entregadas y encarnadas en el Amazonia. Omnipotente, Dios creador, que estás presente en la creación. Toda criatura canta tu amor, toda la vida replica tu voz. Danos la fuerza, danos la paz, para que juntos podamos cuidar nuestro planeta.